Muy bien, buenos días a todos. Vamos a buscar la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. Santiago, capítulo 5, versículo 11. Santiago, capítulo 5, versículo 11. Dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta mañana. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar dando el mensaje. Pedimos tu bendición. Podemos, Señor, estar tranquilos, que tú nos acompañes en este momento, nos ayudarás para poder hacer las cosas que debemos servirte, cómo debemos hacerlo, la manera correcta. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy, en todo este tiempo que ustedes saben que yo estaba enfermo y no podía ni predicar, y hoy vengo un poquito nervioso porque saben que yo no puedo estar mucho tiempo parado, ¿no? Entonces, si lo puedo hacer, y me estoy tirando un poquito al agua, ¿no? En este momento. Y en el momento de sufrimiento, en estos meses que han pasado, y pensando en toda la semana de qué vamos a hablar, estaba pensando en los sufrimientos de los creyentes. Algunos pastores, algunos predicadores y en algunas denominaciones ven mal, con malos ojos, ven que los creyentes pueden estar enfermos. Consideran que es culpa del pecado, es un castigo de Dios, que el creyente no puede estar enfermo, que el creyente no puede caer en problemas de salud. Y realmente eso molesta, porque uno cuando tiene este problema de salud piensa: ¿qué está pasando, no? Dios me está castigando por algo, me está probando por algo. Este versículo que acabamos de leer dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren, decía el pastor Santiago. Y habéis escuchado de Job. La primera cosa que hice cuando entré al sanatorio y me internaron fue leer todo el libro de Job y entender cómo Job igual aguantó todo lo que se le vino encima y consideraba, el Satanás le tocó a su familia, Satanás le tocó su economía, Satanás le tocó su salud, y ahí postrado hasta la propia esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. En este tiempo de sufrimiento entiendo también a los que están sufriendo, porque muchas veces es fácil aconsejar sin saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Es fácil decirle a una persona en un hospital: bien, Dios lo va a curar, Dios lo va a levantar y todo lo demás, pero es difícil cuando te está pasando a ti, porque tú no sabes cómo enfrentar esa situación y te pones a pensar que realmente o se está terminando todo y ya no hay más que hacer, y todas tus responsabilidades y las cosas que tienes que realizar como familia, como iglesia, todo quedó en la nada. Agradezco mucho a todos los hermanos que estuvieron predicando, que estuvieron al frente de todos los ministerios. Lo agradezco inmensamente. Pienso que si yo no podía volver por alguna razón, porque el Señor me llevó, la obra podía seguir igualmente por todos los obreros que hay. Estamos de paso. Ayer vino mi concuñada y Virginia le estaba contando toda mi historia y dice: ¿vos tenés miedo a morir? Me dice a mí, ¿no? ¿No sabés que todos vamos a morir? Le digo: mira, ¿quién me predica a mí? Le digo: vos que sos atea me venís a predicar a mí. Le digo: eso es lo que hablamos todo el tiempo. De que un día vamos a estar en la presencia del Señor, que un día vamos a ir con el Señor. Recuerdo a mi padre que fueron 2 días antes de fallecer, porque yo estuve el final antes del 1 de mayo. Recuerdan que el 1 de mayo del 19 estuvimos en San Carlos, en el parque, y el 2 de mayo falleció él. Yo estuve el día anterior con él. Y él se arrancaba todos los caños de oxígeno y estaba atado, porque él, para que no se sacara todos los caños, le ataron las 2 manos en la cama. Entonces él me pedía: desatame, te pido por favor, desatame. Y yo le decía que no podía hacerlo, porque si yo lo hacía, él se iba a arrancar todos los caños. Bueno, insistió tanto que una mano yo le solté de la cuerda que tenía y él agarró todos los caños de oxígeno, que eran varios, y se los arrancó de una.
En eso vinieron todos los médicos y me dijeron, retírese, salga. Y yo le decía a mi padre, papá, predicaste 60 años del encuentro con el Señor, es hora que te encuentres con el Señor y no tengas miedo. No, dice, yo dejé muchas cosas para ustedes. Digo, bueno, déjalo, ya está, no podés hacer más nada, otro lo hará. Y realmente dejó muchas responsabilidades que no las podemos tomar los hijos, realmente fueron muchas, estamos peleados, estamos enemistados por culpa de todas las cosas que él dejó. ¿Y quién toma a cargo eso? Los ladrones estuvieron haciéndose de las suyas hasta el día de hoy, gente tomando de los campos, llenándose, más de 60 familias, y los hijos ya no sabemos ni qué hacer. Pero a lo que voy hoy, y a lo que quiero hablar, son los sufrimientos del cristiano. ¿Está bien que el cristiano sufra? ¿Está correcto que el cristiano sufra? Yo sé que hay muchos aquí en la congregación que están pasando problemas de salud, problemas en la familia. Ahora de mañana mi nuera le habló a Virginia, le dijo que están todos con los síntomas de COVID, toda la familia. Pablo, Cristina, Daniel, todos, hoy de mañana. Cristina ya venía hace 2 o 3 días con todos los síntomas. Ahora no saben qué hacer. Tuvieron que llamar a la iglesia para que predicaran, para que tomaran todo, como me pasó a mí, a todos los predicadores y a los pastores que tomaran las reuniones. ¿Está bien que el cristiano sufra? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué óptica tienen ustedes de cuando a un creyente le toca pasar ese umbral, ¿no? Ayer me decía mi concuñada, dice, ¿y viste la luz? Le digo, no. Yo sé lo que vos querés decir, a ver si yo realmente me morí un rato. No, yo estuve consciente todo el tiempo, pero hasta yo pensé, lo digo sinceramente y lo confieso, yo pensé que no salía de la operación. Hasta le dije, Señor, recibe mi espíritu, porque ya veo que no voy a volver. Y realmente el Señor me dio otra oportunidad. Y yo le agradezco al Señor. Y pienso qué era lo que el Señor tiene, y por qué me está pasando todo esto. Y una de las cosas que hablo con mi esposa es, te está pasando porque así entendés a lo que están pasando las cosas. Y realmente en carne propia estoy viviendo momentos muy difíciles de salud, que entiendo lo que están pasando por momentos difíciles de salud. Y realmente es momentos muy duros, momentos de desconfiar. Job no estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando, él no sabía por qué estaba pasándole todo lo que le estaba pasando. No sabía por qué de un momento al otro él tenía todo el prestigio que él tenía, toda la gente le consultaba a Job. Era el gran patriarca de aquellos tiempos, un hombre muy rico, gozando de buena salud, con 10 hijos, con la devoción de hacer todos los días un sacrificio por cada uno de sus hijos, orar por ellos. ¿Y por qué de un momento a otro a Job se le dio vuelta la torta? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos el final. Pero si no supiéramos el final, estaríamos como los amigos de Job, desconfiando de Job. Como le dijeron a ellos, ¿qué hiciste? Declará que hiciste. ¿Por qué estás en pecado entonces? Porque estás en esta posición. Dios te está castigando, perdiste todo, no tenés nada. Un hombre que tuvo todo y que estaba con las posesiones económicas muy bien, el prestigio muy bien, era un consejero en aquellos tiempos y de un momento al otro se le dio vuelta a todo. Considerando todos esos, ¿qué dice la Biblia al final de esto? ¿Qué dice la palabra de Dios de todo esto? ¿Qué consideras tú? ¿Que cuando te está pasando algo Dios te está castigando? ¿Te está probando? ¿Cuál es la situación? Quizás algunos tienen problemas económicos y no tienen problemas de salud. Yo diría, están en un lapso o un momento crítico de su vida en cualquier aspecto, económico, de salud o de relacionamiento entre la familia. Y parecería que todo nuestro edificio se cae. Parecería que nuestra vida se terminó. Parecería que Dios se olvidó de nosotros.
Es un momento de dudar de la palabra de Dios. Y dudar no es pecado. Sería pecado si nosotros le achacáramos a Dios que por culpa de Dios me está pasando lo que me está pasando. Mirá, Señor, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo soy fiel a la congregación, estoy apoyando la obra, tengo un ministerio, lo cuido, lo trato de perfeccionar, mejorar, y me está pasando esto. ¿Qué es esto, Señor? Y ahí nos encontramos en una incógnita. Nos encontramos con un abismo enfrente. Y quizás el problema de salud no fuera nuestro, sea de la propia familia. Uno de los familiares está pasando un momento crítico. Y nosotros nos preguntamos, ¿vale la pena seguir al Señor? Si todo se nos complica y todo se nos da vuelta, ¿vale la pena seguir a Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra en cuanto a esto? Aquí Santiago escribe, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Los profetas de todas las épocas nos enseñan verdaderos ejemplos de fe al demostrar su valentía mientras soportan problemas y tribulaciones para poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué es el sufrimiento según el cristiano? ¿Por qué Dios nos pone en estos momentos tan duros de nuestra vida? El sufrimiento es una actitud pasiva o activa frente a lo mal, o mejor, frente a la ausencia de un bien que se debiera temer. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Se puede decir que el hombre sufre a causa de un bien de que él no participa. Yo no sé por qué estoy enfermo. ¿Serán los problemas que yo tenía? ¿Será mi salud? ¿Será el mal alimento? ¿Será la falta de ejercicio? ¿Qué será? O sea, no tenemos control sobre las cosas. ¿Me entienden a lo que quiero llegar? Estoy hablando de la salud como estoy hablando de un problema de la familia, un problema económico, un problema de relacionamiento con la familia, la esposa, el esposo, los hijos, etc. Que siempre se presentan dificultades con el cónyuge como también con los hijos. En Salmo 119, versículo 71, Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno es haberme humillado para que aprenda tus estatutos. Nosotros podemos considerar que no somos un super cristiano que vamos a pasar cualquier prueba, cualquier dificultad así nomás. Yo le puedo decir como un secreto, pero no es un secreto a vos, que tú ya lo sabes. Ningún cristiano pasa dificultades solo, si no es con el Señor. Ningún cristiano pasa los problemas si no está Dios con él. El final puede ser maravilloso, como puede ser una desgracia. No sé si ustedes conocen a Elizabeth Elliot. Ella tiene muy buenos pensamientos en el sufrimiento. Elizabeth Elliot era la señora de uno de los 5 misioneros que mataron en el Ecuador. No sé si alguno leyó el libro de esto y conoce la historia de Elizabeth. Ella creo que es una madre de sufrimiento, una mujer que sufrió por todo lo que pasó, pero ella no cayó debajo de la prueba. El compromiso de su esposo, el haber ido a predicar a la tribu en el Ecuador, y los mismos de la tribu mataron a su esposo como a los otros 4 misioneros, no hizo que ella decayera y abandonara al Señor y dijera: Señor, ¿por qué me sacaste a mi esposo? ¿Por qué ahora estoy solita? Sino todo lo contrario, ella tomó la responsabilidad de su esposo junto con las otras esposas y volvieron al Ecuador, y ella volvió a predicar a la tribu, y los que mataron a su esposo están vivos y ahora son creyentes. Pero si su esposo no hubiese ido a predicar la palabra de Dios al Ecuador, a una tribu indígena que no conocía nada de lo que es el hombre, lejos de toda la población del mundo, estoy hablando de los 60 más o menos, no conocían al Señor, no había salvación para ellos, tampoco la habría para los homicidas de su esposo.
pero gracias a Dios ellos fueron salvos. Y yo he escuchado el testimonio de esos hombres porque en alguna ocasión los sacaron a relucir y los invitaron en Argentina, y yo escuché al hombre cuando dijo que él había matado al esposo de Elizabeth. Pero ahora era un siervo del Señor. Ella continuamente se veía la necesidad de detenerse, de cerrar los ojos y elevar en oración al Señor. El recurso no es largo ni contiene conceptos elevados o difíciles de seguir. Lo que nos humilla son las palabras sencillas de una mujer que vive en carne propia lo que significa tomar la cruz y seguir a Cristo. Hermano, cuando vienen los problemas, ya sea de la índole que sea, eso es llevar la cruz. Dice, carga tu cruz y sígueme. ¿Dice eso la palabra del Señor o no? ¿Cuál es el desafío tuyo? ¿Cuál es mi desafío? Cargar mi cruz y llevarla. Y mi cruz no es tu cruz. Mi vida no es tu vida. Tú podrás decir, sí, pero la cruz del hermano es más fácil que la mía. Yo tengo más inconvenientes que otros. Yo critiqué mucho a los misioneros cuando era más joven, porque yo tenía que trabajar y mantener mi familia. Y yo me desvivía por trabajar, y los conceptos de servir al Señor como pastor me deshacía para poder cumplir con el Señor. Y mi familia sufrió muchísimo porque yo estaba prácticamente dedicado a la obra, como ellos también, chiquitos, iban con nosotros, con mi esposa y conmigo. Y yo fui muy crítico de los misioneros, lo confieso. Hoy los admiro. Realmente dejaron su patria, dejaron su vida, su bienestar económico para poder ir a un país para predicar el Evangelio. Yo soy nieto de misioneros americanos que vinieron a Uruguay a predicar la palabra. Y mi padre fue salvo con mi madre. Y ahora soy yo salvo, y mis hijos también, y mi esposa también. Si no fuera por esos misioneros, nosotros no conoceríamos quizás el Evangelio. Pero ellos nos enseñaron, nos hablaron, nos educaron para que nosotros siguiéramos. Hoy día estamos haciendo lo mismo para que otros nos sigan a nosotros. Y gracias a esos misioneros, que nosotros no los entendíamos, porque decíamos, mira, ese no trabaja, ese recibe la plata de Estados Unidos y está todo el día para predicar la palabra. Pero yo no, yo tengo que trabajar. Yo era muy crítico en ese aspecto, lo confieso. Y en los últimos años que me separé del grupo de misioneros en el 2003, dejé la iglesia que teníamos allá en Tres Cruces, en Montevideo, y realmente la iglesia no siguió más. Nosotros nos fuimos, toda la familia, y algunos creyentes también se fueron, y fue muy triste la rotura. Pero el Señor tuvo gracia y me trajo acá a Maldonado para poder abrir una obra. ¿Está bien? No lo sé. También podríamos hablar de Pablo y Bernabé, que se separaron, pero Dios los usó a los dos. Y esa lección siempre me quedó en la cabeza. Bueno, el Señor nos separó al misionero y a mí, y los dos estamos sirviendo al Señor. Él de una manera, yo de otra manera, y está bien. A través del sufrimiento más profundo, Dios nos enseña las lecciones más profundas. Él puede transformar algo terrible en algo maravilloso. ¿Cuál será el resultado mío? No lo sé. Quizás en unos años yo me pueda dar cuenta de por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Es triste depender de otra persona, pero si no tuviera Virginia, yo no sé qué haría. Porque ella es el 90% de lo que está haciendo con un 10% conmigo. Yo puedo hacer solamente un 10% solo, pero dependo de ella de casi todo lo que hago. Para manejar, para llevarme a algún lado, para cuidarme. Ahora yo salí y ella fue atrás mío a cuidarme. Digo, no, está bien, está bien. Tengo un poquito de nervios porque es mucho largo la predicación, pero no quiero dejarlo. Realmente siento la necesidad de predicar. Esta mujer, Elizabeth Elliot, fue misionera, autora y oradora durante su vida, y Dios le permitió familiarizarse bastante con su sufrimiento. Ella había estado casada por menos de 3 años cuando perdió a su primer esposo, Jim, a manos de esa tribu en Ecuador. Elizabeth continuó su labor misionera y llegó a servir entre las personas que habían
matado a su esposo. Y junto a su pequeña hija Valerie, quien tenía solo 10 meses cuando su padre murió, en el año 1969, Elizabeth se casó por segunda vez y su esposo, Addison Leitch, murió 4 años después, tras un diagnóstico de cáncer. Pobre mujer. ¿Cómo podíamos ver el panorama de Elizabeth? Pero mi esposo fue a predicar al Ecuador y lo mataron. Después de unos años me caso con otro hombre y a ese hombre en 4 años se muere de cáncer. Cualquiera que pase todo esto, ¿qué podría decir? Me mato, ¿no? O dejo todo. ¿Qué está pasando? Dios no tiene misericordia de mí, que me estás pasando toda esta cuenta a mí. No, de ninguna manera. Escuchar historias como la de Elizabeth puede llevarnos a alzar la mirada al cielo, no con esperanza, sino con indignación, y preguntar, ¿qué sucede, Señor? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Conseguiremos algún día estar en paz? Una de las cosas que me talla la cabeza toda esta semana fue cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y cuando nosotros hablamos de la salvación y cuando nosotros hablamos de la vida eterna, todo sucede después que nos vayamos de este mundo, ¿o no? Es un mundo espiritual. Y a ese mundo espiritual no hay que tenerle miedo. Hombres de Dios, mujeres del Señor, están muriendo. Ya sea de una enfermedad, de otra cosa, están falleciendo. ¿Y qué podríamos decir? ¿Dónde podríamos insertar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, por qué están sufriendo los creyentes? ¿Acaso Dios los odia? No, Dios no te odia. Dios no se olvidó de ti. El problema que tú estás teniendo ahora no tiene nada que ver con que tú rechaces al Señor por lo que estás pasando. Leímos el Salmo que fui humillado para luego darle la gloria al Señor. ¿A quién le damos la gloria cuando nosotros estamos saliendo de las etapas de la enfermedad? ¿A quién le damos la gloria si estamos firmes aún con los dolores que tenemos? ¿A quién? Si no al Señor. Elio nos recuerda que hay aflicciones para las cuales ninguna explicación racional es suficiente. No hay explicación. Dios no se va a parar delante tuyo a darte explicaciones de por qué hace lo que hace, de por qué permite que te pase lo que te pasa. De ninguna manera Dios se va a ocupar de que tú estés esperando que Él se pare delante tuyo y te explique por qué está pasándote lo que te está pasando. Tú dirás, pero yo hago todo bien y todo me sale mal. ¿Qué pasa, Dios? ¿No eres ese Dios a quien yo confío? Sí. ¿No eres ese Dios que estoy esperando en ti todos los días de mi vida? Sí. ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando estas cosas? El Señor no está dándote el mensaje para la vida terrenal. Te está dando el mensaje para la vida espiritual, para el más allá, para cuando te vayas a su presencia. Yo no sé dónde están mis padres, mi hermana, mi hermano, yo no sé dónde está, en qué lugar está, o cómo estará gozando de la eternidad. No sé si ellos tendrán la aptitud de pensar, ojalá mi familia ya esté acá conmigo y disfrutando todo. En los últimos días mi padre le decía a mi hermana más chica, no, yo no me quiero ir solo, yo me quiero llevar a todos ustedes, que Dios nos lleve a todos juntos. ¿No? Mi hermana decía, no, papá, no vamos a ir todos juntos, te vas a ir vos primero, pero no vamos a ir todos juntos, Dios no está esperando eso de nosotros. Y él decía, no, yo quiero que estén todos conmigo allá en el cielo. Bueno, pues tú allá primero. Quizás diría, qué frío que sos. Yo no era frío, yo estaba consciente de la acción que estaba pasando y era consciente del dolor que estaba pasando él y del corazoncito que tenía él, que ya no funcionaba. Ya le quedaba muy poquito porcentaje para vivir. Y él no escuchó a los médicos cuando le decían, cuídese, Martín, cuídese. Y él seguía trabajando hasta los 91 años como si fuera un chiquitín. Y todos le decíamos, no hagas eso, papá. Calmate, dedícate a las cosas del Señor y ya está.
Está bien. Pero él no quería aflojarle. Elizabeth ponía, aunque no he encontrado satisfacción intelectual, he encontrado paz en medio del dolor. ¡Wow! Qué madura espiritualmente, ¿no? Qué madura espiritualmente. Yo te voy a preguntar algo. ¿A ti te pasó lo de Job? Tú dirás, bueno, en cierta manera, en algún momento, pero no todo lo que le pasó a él. Ahora te puedo preguntar, ¿tú pasaste lo que Elizabeth de Elliot pasó? Que sus 2 esposos murieron, que quedó solita frente a la obra misionera en Ecuador. ¿Pasaste de eso? No, a ese grado no pasé. Si no pasaste todo eso que pasaron otros grandes hombres de la Biblia y de Dios, todavía es tiempo de esperar que Dios te pueda probar de alguna manera. Yo con eso no te quiero decir que Dios te va a mandar una enfermedad y te va a dejar en cama. Te estoy diciendo que en medio del sufrimiento tú puedes descubrir la paz del Señor. Te estoy diciendo que en medio de tu sufrimiento, si tu vida patas para arriba, Dios puede ponerla en su lugar. Dios puede hacer la obra de poner todas las cosas en su lugar. La respuesta que te puedo dar no es una explicación, sino una persona. Jesucristo, el Señor, Dios, es el que te puede dar la solución. Sí, pero pastor, esas palabras parecen muy lejanas para mí. No me consuelan, no me da paz, no me da tranquilidad. Yo te diría, desmenuza un poco la frase. El único que te puede dar la paz es el Señor Jesucristo. Y Él lo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz os doy. ¿Qué paz está hablando Dios entonces? Que en medio de toda la vida revoltosa que puedes llevar, Él está ahí contigo. Él está ahí en el sufrimiento. ¿Recuerdan el pasaje de la barca? Él estaba durmiendo mientras los discípulos estaban luchando contra las olas y se hundían. Y decía, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que nos vamos a morir todos hundidos y tú estás durmiendo? O como el Señor demoró cuando se enteró que Lázaro había muerto y se quedó en el lugar donde estaba 4 días y después fue a ver a María y a Marta y enseguida le reclamaron, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor les dio tranquilidad y paz, fue a donde estaba el sepulcro de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro fue resucitado. La pregunta sigue en pie. ¿Le presta Dios cuidado a nuestro sufrimiento o no? ¿Él está mirando lo que yo estoy sufriendo o no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué puedes explicarme? ¿Tienes esa duda frente al Señor? ¿Te has barajado esa pregunta una y otra vez? Señor, realmente mi vida está patas para arriba y yo no sé por qué. El sufrimiento no debería tomarnos por sorpresa, después de todo prácticamente una garantía del Señor Jesucristo que va a estar con nosotros. Pero la promesa de la aflicción incluye una oferta. Y la oferta está en la palabra de Dios cuando el Señor le dijo, yo les doy paz, no como el mundo le da. Eso está en Juan 16:33. En los dolores del Dios encarnado es donde encontramos la certeza de que a Él le importa nuestro sufrimiento. También estaba pensando en el sufrimiento del Señor en la cruz. El otro día me mandó un pastor de Rivera, me mandó un video de una doctora que explicó qué pasa con el momento de la crucifixión y qué pasó con el cuerpo de Cristo y cómo a Él le faltaba el aire cuando tenía sus manos extendidas y cuando tenía prácticamente asfixiado que no podía. Y ella explicó, muy bonito está el video, es cortito pero está lindo. Y explicó realmente lo que pasó y cómo el Señor no podía tomar aire porque estaba prácticamente asfixiado y Él vio la muerte. Él vio la muerte
en el momento que le pidió a sus discípulos que oren con él. ¿Es cierto? Él vio la muerte en momentos de oscuridad y él sabía que iba a morir y le dijo: Dios mío, pasa esta copa de mí, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Él vio ese sufrimiento que se le venía, él sufrió en la cruz y hay un motivo por qué él sufrió en la cruz, y el motivo es para salvarnos a ti y a mí y a ti. Es para dar lo que él dio, su vida por nosotros, es para que nosotros la tengamos vida eterna. Su sufrimiento fue nuestra salvación. Su sufrimiento fue nuestra vida eterna. Su sufrimiento la garantía de que somos salvos. Y eso no es poco. Tenemos que considerar lo que el Señor sufrió. En los dolores del Dios encarnado es donde encontramos la certeza de que a Él le importa nuestro sufrimiento. ¿Escuchaste bien? A Dios le importa lo que estás sufriendo. ¿Y por qué Dios permite que haya desavenencia en el matrimonio? ¿Por qué Dios permite que haya faltas de salud? ¿Por qué Dios permite que yo dependa de la tercera persona para poder vivir y hacer las cosas? ¿Por qué me has puesto en esta apretura? La garantía es la muerte del Señor Jesucristo, que murió para que nosotros viviéramos eternamente. La garantía es que todo lo que nos está pasando en la vida terrenal es garantía para que nosotros podamos vivir la vida celestial. Él venció al enemigo del pecado y la muerte y ahora está usando cada aflicción para nuestro bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todas las cosas nos ayudan a ver. Esto es a lo que a su propósito son llamados. ¿Tú no consideras que Dios te ama? ¿Tú no consideras que Dios te tiene en el círculo de discípulos amados? Yo considero que Él me puso en ese círculo íntimo y tengo que responder a su llamado y tengo que responder a lo que Él quiere de mi vida, y yo no puedo negarme a entregar mi vida al Señor porque yo comprendo el amor del Calvario. Yo comprendo el amor del Calvario. Si no lo comprendiera, no podía dedicar mi vida al Señor. Elizabeth escribía: el amor de Dios no es un sufrimiento, es un amor deliberado, es un amor inexorable que ordenará nada menos que lo mejor para nosotros. Y en los dolores del Dios encarnado es donde encontramos la certeza de que a Él le importa nuestro sufrimiento. ¿Qué quiere sacar el Señor de esto? Quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Qué quiere sacar el Señor de todos nosotros? No dice que vamos a pasar pruebas, no dice que será nuestra vida de pruebas y será como un cernidor, que lo malo Él va a sacarlo de nuestra vida para darnos las cosas buenas, que Él va a sacar lo que es la escoria de nuestra vida, va a limpiar nuestro corazón, nuestros pensamientos, para incluir su palabra en nosotros, para que nosotros obedezcamos su palabra, para que nosotros nos gocemos a vida eterna. Así que ofrece tu sufrimiento al Señor. Y dile: Señor, yo no comprendo nada, no entiendo nada, pero estoy acá en medio de todo este lío. Pero yo creo en ti. Yo te amo, Señor. Y no sé por qué me has mandado esto. Algún día lo sabré quizás. O algún día no. Pero en esta etapa de estar bajo toda la presión de problemas de salud o todos los problemas que podemos pasar, tú tienes la última palabra. Y te lo dejo a ti. Te pregunto, creyente, ¿tú consideras que Dios no te ama y te ha largado en medio de los lobos para que te despedaces? ¿Tú crees eso? Es porque no confías en el Señor. Tu fe no está puesta en la palabra de Dios. Tu fe no está puesta, lógicamente, donde tiene que estar. En la Biblia, en la palabra del Señor. Las palabras que nosotros sacamos de la Biblia es para nuestro bien. Cualquier ejemplo de nuestros hermanos queridos que predicaban, todos sus mensajes
apuntaban hacia un punto. Hoy yo estoy apuntando hacia otro punto para que toda nuestra vida cristiana resplandezca, se levante y dé honor al Señor. Porque no somos nosotros, es el Señor. Algunos de nosotros nos encontraremos sintiendo avergonzados de lo que es nuestra vida cómoda. Tenemos todo, no nos falta nada. ¿Y por qué estaríamos desconfiando del Señor? ¿Porque no nos sale como nosotros queremos? Dios no es el genio de la lámpara. Él no es que tú frotas la lámpara y sale el genio y te dice, te concedo 3 deseos. Bueno, creo que todos conocen la historia de la lámpara de Aladín. Dios no es eso. Entonces, ¿para qué lo quiero? Dirías tú. ¿Te parece poco la vida eterna? ¿Te parece poco que te salve de este mundo y te lleve a la eternidad para siempre? Debes examinar tu corazón, porque eso es algo bueno. Con todo, la solución no necesariamente es irnos a vivir a un lugar remoto, como le pasó a Elizabeth. Un lugar sin agua, sin luz, un lugar en medio de la selva. No todos vamos a vivir lo mismo. No. Algunos viven en San Carlos, otros viven en Maldonado, uno vive en un barrio, otro vive en otro barrio. Algunos tienen un trabajo, otros tienen otro trabajo, algunos tienen una vida, otros tienen otra vida, algunos tienen un compañero de vida, otros no lo tienen, pero en todos el Señor está. Había una frase que decía la esposa de mi suegro. ¿Cómo era lo mismo? Cada uno en su casa y Dios era de todos. Lo tenía puesto en un adorno, creo que mi esposa lo tiene ahora. Cada uno en su casa y Dios habla de todos. Dios va a luchar tu lucha, si tú luchas con Él. Dios va a pelear tu pelea si tú luchas con Él. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si el pueblo de Israel no iba a la guerra? Ellos iban a la guerra y Dios, ¿qué le decía? Vayan, que yo les voy a entregar a los enemigos en sus manos. Y cuando ellos desobedecían al Señor, el Señor permitía que los enemigos lo dominaran. Y los enemigos lo llevaran cautivos, como pasó durante años en Babilonia. O como vivían en Egipto. Y luego el Señor tuvo que trabajar en ellos durante 40 años. Hermanos, ¿qué podíamos pensar cuando estamos en medio del problema? ¿Qué podíamos pensar cuando estamos en medio de la lucha? ¿Tú crees que vas a salir solo? La respuesta es no. ¿Tú crees que el consejo de una persona mundana te va a sacar del problema? La respuesta es no. Tus amigos te aconsejarán, pero no es la Biblia, no es la palabra de Dios. No es una sierva o un siervo del Señor que va a hablar a través de su palabra. No todos hemos sido llamados a misiones en lugares distantes. No todos hemos sido llamados a estar teniendo un ministerio en la cárcel o en el hospital. Lo que todos hemos sido llamados es hacer, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. A ofrecer nuestra vida entera como un sacrificio agradable al Señor. Y cada sufrimiento, por insignificante que parezca, puede ser puesto delante del Señor como una ofrenda para su gloria. Señor, gózate de mi sufrimiento. Señor, utiliza mi sufrimiento para que yo pueda impartir el mensaje a los demás. Y eso nos alcanza a todos, no solo a los predicadores, no solo a los pastores, a todos, hombres y mujeres. Tu vida personal es un ejemplo para que tú ayudes a los demás a salir de sus problemas y que vengan a Cristo. Tu vida tiene que ser una vida de testimonio andante. La gente tiene que decir, quiero tener la fe que tenés vos. Quiero tener las palabras que tenés vos. Porque yo realmente te veo y sos diferente a todos. Actuás diferente, pensás diferente, hablás diferente. Y ese es el mejor testimonio para ganar almas.
¿Te gustaría tener la historia de Daniel sin el foso de los leones? Yo creo que no. Pero Daniel, cuando estaba en medio de los leones, no confió en Daniel. Confió en el Señor. Y el Señor tapó la boca de los leones. Tú podrías decir, sí, pero eso es una historia de la Biblia y es hace tantos años. Yo te voy a desafiar a que tú tengas testimonios como estos en tu vida personal. Te voy a desafiar a que tú hoy puedas dar testimonio del Señor a pesar de tu sufrimiento, a pesar de tus dolores. Nosotros conocemos el final de la historia de Daniel, por eso diríamos que no. Pero si no fuera así y veríamos que lo estaban tirando en el foso de los leones y su vida terminaba, y ahí estaba el rey angustiado porque él amaba mucho a Daniel, pero Daniel confiaba en el Dios de los cielos. ¿Confías tú en el Dios de los cielos? Hay ocasiones en las que miramos hacia atrás y podemos ver algunas de las razones por las que Dios permitió que sucedieran cosas difíciles en nuestra vida. Pero también existen situaciones en las que todo es confuso y parece carente de sentido. No tiene sentido lo que me está pasando. No tiene sentido que Dios me deje en medio de esta prueba. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene Dios de hacerme pasar por este problema que yo no lo pedí? No lo sé. Pero Él sí lo sabe. Y si yo confío en el Señor, te pregunto una cosa. ¿Cuándo Dios recompensaba a la gente? ¿Cuando pasaba la prueba o en medio de la prueba? ¿Cuándo Dios premia a la gente? A todo lo que conocemos en la Biblia. ¿Cuándo? Contéstenme. Cuando terminaba la prueba, ¿no? No era en medio de la prueba. Leemos en el libro de Job y encontramos que él tuvo 10 hijos más y los bienes económicos se duplicaron, su salud se mejoró y su vida cambió. Pero si lo viéramos a Job tirado en un telar, rascándose porque su piel tenía una infección y había perdido todo, y hasta sus amigos lo acusaban y su esposa lo humillaba y lo despreciaba. Él ya no tenía más nadie en el mundo, estaba solito, después de haber sido un gran hombre de Dios. Pero él dice que no achacó despropósito alguno. No le achacó a Dios nada. Dice, no entiendo lo que estás haciendo. No te entiendo. Yo te amo, decía Job a Dios. Pero tú me haces pasar todo esto. No te entiendo. No sé por qué. Pero al final de la historia de Job, en su libro, conocemos el resultado. La historia de Daniel, conocemos el resultado. La historia de Ana, conocemos el resultado. Y Dios premia al final de la prueba. Si tú estás pasando la prueba en este momento, no te desanimes, no tengas falta de fe. Confía en el Señor. Él dará lo mejor de sí para glorificarse en ti. El ciego Bartimeo tuvo 40 años ciego para darle la gloria a Dios en un día solo. ¿Qué te parece a ti? 40 años sufriendo. Cuando era niño no podía ver, cuando era un jovencito tampoco podía ver, cuando era un adulto tampoco podía ver. Pero escuchó de Jesús y le pidió, por favor, dame la vista. Y él tuvo la vista. Pero para darle la gloria a Dios sufrió 40 años. ¿Qué te crees tú? ¿Que no vas a estar exento de prueba? ¿Qué crees tú? ¿Que Dios no te va a mandar nada? ¿Qué crees tú? ¿Que Dios te va a poner en aprietos por nada? Yo sé por qué. La primera cosa que se me viene a la mente es que Dios me está probando si yo realmente confío en Él en medio de la prueba. ¿Confías en Él? ¿Confías que el Señor te va a sacar de donde te puso? ¿Que permitió que te pasara lo que te pasara por algo
que Él quiere glorificarse en tu vida. Quizás algunos de aquí están bien de salud, bien de plata, bien de matrimonio, bien de todo, y yo le voy a decir, agradezca a Dios, agradezcale al Señor. Por eso, dé la gloria al Señor, porque está bien, puede caminar, puede ir a donde trabaja, puede volver, puede hacer las tareas, sin necesidad de estar con otra persona. Dele la gloria a Dios. Involucre a Dios en su vida. Si su vida es perfecta, como usted cree, dele la gloria a Dios. No se oculte de darle la gloria a Dios. Agradézcale por el día, agradézcale por el trabajo, agradézcale por su salud, agradézcale por todo lo que te dio, que Él no te va a dejar. Mejor miremos al Dios que sufrió por nosotros y que nos sostiene en su mano. Como escribe Elizabeth, Él tiene muchas cosas reservadas de las cuales tú y yo ahora no tenemos la menor idea. Él nos ha dicho suficiente para que sepamos que sufrir nunca es en vano. Ella escribió el libro que dice así: el sufrir nunca es en vano. Y es así. Recuerda darle la gloria a Dios en la etapa que estás viviendo tú en este momento. Las cosas que te están pasando, dale la gloria al Señor. No te ocultes de darle la gloria a Dios. Dale lo que Él te pide en dinero, dale lo que te pide en tiempo, dale lo que te pide en lo que te pida. Esta semana vi hermanos trabajando. Y yo pensaba, qué bueno de sentir el amor de Dios. Porque tenemos que entregar nuestra vida al Señor. No hay otra cosa más hermosa en la vida que darle tu vida al Señor. No hay cosa más hermosa que sacrificar tu tiempo para dárselo al Señor. No hay cosa más linda, más grata, que hacer los tesoros en el cielo y no en la tierra, para darle la gloria a Dios. Dale la gloria al Señor en tu vida. Glorifica al Señor en tu cuerpo. Qué bueno que es el Señor. No sé por lo que nos está pasando, no sé a dónde vamos a llegar, pero yo confío en el Señor que no será en vano sufrir por Él. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú hables a nuestro corazón por lo que estamos viviendo y pasando, que no sea en vano, que sea para darte tu gloria, que sea para glorificarte a ti, que no sea en vano el sufrir por Cristo en el momento donde estamos. Te damos gracias por los obreros, por los fieles, por los que se dedican su vida al Señor, por lo que no le importa dejar su tiempo para dárselo al Señor. Grande Señor, grande amor, inmenso. Te amamos, Padre Celestial, y queremos glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús.